Imagina un villancico tan potente, tan inquietante, que fue borrado de la historia. Hoy, apenas 10 días antes de Navidad, nos sumergimos en el misterio de El lamento del tejedor. En una época, esta melodía era tan común como Jingle Bells, pero dejaba en los oyentes una inquietud escalofriante, una sensación de pavor que perduraba mucho después de que se desvanecía la última nota. Su impacto era profundo, se decía que sus notas melancólicas se metían bajo la piel, convirtiendo la alegría festiva en una extraña melancolía. Examinaremos registros históricos fragmentados, periódicos viejos y relatos inquietantes para reconstruir por qué desapareció esta melodía festiva. ¿Qué secreto oscuro guardaba el lamento del tejedor? ¿Y por qué una sociedad entera decidiría olvidar una canción? Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, mientras desenterramos los ecos de una melodía perdida y descubrimos la verdad detrás de su silenciamiento. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX, una era de grandes contrastes, donde la opulencia industrial convivía con la pobreza más extrema. En los bulliciosos pueblos textiles del norte de Inglaterra, durante el crudo invierno de 1888, nació nuestro villancico. No lo compuso un músico de renombre ni un poeta laureado, sino un anónimo tejedor de telares, un hombre cuyo nombre se perdió en el tiempo, pero cuya creación resonaría de una forma inesperada. Los primeros registros son escasos, apenas menciones en diarios personales y cartas. Una mujer de Manchester escribió a su hermana: en las calles se oye una nueva tonada navideña, el lamento del tejedor. Su melodía es hermosa, pero triste. Los niños la cantan, pero sus ojos parecen vacíos mientras lo hacen. Esta primera impresión ya nos da una pista de la naturaleza dual de la canción, atractiva y perturbadora a la vez. La letra, según los fragmentos que hemos podido reconstruir, no hablaba de renos ni de regalos bajo el árbol. Hablaba de hilos rotos en un telar, de dedos fríos y de la esperanza de una primavera que parecía no llegar nunca. Era un reflejo crudo de la vida de los trabajadores, una súplica velada en forma de canción navideña. La melodía, descrita como hipnótica y repetitiva, utilizaba una escala menor poco común para los villancicos de la época, lo que le confería una atmósfera solemne, casi fúnebre. A pesar de su tono sombrío, o quizás por él, el lamento del tejedor se extendió como la pólvora. Para la Navidad de 1890 ya se cantaba en coros de iglesias, en tabernas y en los salones de la clase alta, quienes veían en ella una curiosidad exótica, una especie de autenticidad de la clase trabajadora. Pero no todos la recibieron con los brazos abiertos. Los periódicos de la época empezaron a publicar cartas al editor, expresando una creciente preocupación. Un artículo en The London Chronicle de diciembre de 1891 la calificó como una melodía pestilente que infecta el espíritu navideño con una dosis de desesperanza proletaria. Este fue el primer indicio de la controversia que estaba a punto de estallar. La élite comenzaba a ver la canción no solo como algo triste, sino como algo subversivo. El punto de inflexión llegó en el invierno de 1892. Ese año, varias ciudades industriales del norte de Inglaterra reportaron un fenómeno extraño que los periódicos locales apodaron la melancolía del tejedor. Se trataba de un estado de apatía generalizada que parecía afectar a comunidades enteras durante la temporada navideña. Los informes hablaban de una disminución en la productividad de las fábricas, de mercados navideños inusualmente silenciosos y de un aumento en la asistencia a los servicios religiosos, pero con un fervor sombrío y desesperado. Un médico de Leeds, el doctor Alistair Finch, escribió en su diario médico que hemos podido consultar: he visto a docenas de pacientes esta semana con síntomas similares, letargo, insomnio y una tristeza profunda que no pueden explicar. Lo único que tienen en común es su constante exposición a ese nuevo y popular villancico, el lamento del tejedor. Es como si la propia música estuviera drenando la vitalidad de la gente. Aunque hoy nos pueda parecer una exageración, la idea de que una canción pudiera causar una enfermedad colectiva caló hondo en la mentalidad de la época victoriana. Una sociedad fascinada por lo oculto y temerosa de la histeria de masas. Los relatos se volvieron más dramáticos. Se hablaba de coros enteros que se detenían a mitad de la canción, incapaces de continuar por la pena que sentían.
surgieron historias, probablemente apócrifas, pero muy extendidas, sobre personas que abandonaban sus celebraciones familiares para vagar por las calles nevadas, tarareando la melodía en un estado de trance. La prensa sensacionalista se hizo eco de estos rumores, publicando titulares como "El villancico que roba la Navidad" o "La plaga musical que asola el norte". La canción dejó de ser una simple melodía para convertirse en un chivo expiatorio de las ansiedades sociales de la época, el miedo a la pobreza, a los levantamientos obreros y a la pérdida de los valores tradicionales. La reacción no se hizo esperar. Lo que comenzó como una preocupación se transformó en una campaña organizada para erradicar el lamento del tejedor. Los directores de coro, bajo la presión de sus congregaciones y benefactores, eliminaron la canción de sus repertorios. Las autoridades eclesiásticas emitieron directivas prohibiendo su interpretación en las iglesias, calificándola de espiritualmente perniciosa. En algunas ciudades, como Liverpool y Sheffield, los ayuntamientos llegaron a prohibir su canto en espacios públicos, imponiendo multas a quienes desobedecieran. Un panfleto anónimo que circuló en 1893, titulado "Silenciad al tejedor", argumentaba: "Esta no es una canción de Cristo, sino un himno a la desesperación. Su propósito no es celebrar el nacimiento de nuestro Señor, sino sembrar la discordia y la tristeza en nuestros corazones. Por el bien de nuestros hijos y de nuestra sociedad, debemos asegurarnos de que esta melodía nunca más profane el aire navideño". La censura fue sorprendentemente efectiva. Los editores de partituras, que al principio habían visto un gran negocio, dejaron de imprimirla. Las familias instruyeron a sus hijos para que no la cantaran, asociándola con algo malo, algo prohibido. En apenas unos años, el lamento del tejedor pasó de ser el villancico más popular a un susurro, una melodía tabú. Su desaparición fue tan rápida y completa que, para principios del siglo XX, una nueva generación ya no la conocía. La canción se deslizó fuera de la memoria colectiva, sobreviviendo solo en fragmentos de cartas olvidadas, en artículos de periódicos amarillentos y en la memoria de unos pocos ancianos que, cuando se les preguntaba, hablaban de ella con una mezcla de nostalgia y miedo. Es fascinante pensar en cómo una sociedad, de forma casi unánime, pudo ponerse de acuerdo para borrar una pieza de su propia cultura. Fue un acto de autodefensa cultural, un intento desesperado por preservar la alegría de la Navidad frente a una melodía que les recordaba las duras realidades que preferían ignorar. Pero realmente desapareció por completo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. A lo largo del siglo XX ha habido informes esporádicos y no confirmados de la reaparición de la melodía. En los años 30, un folclorista estadounidense afirmó haber escuchado a una anciana en los Apalaches cantar una versión de la canción adaptada a la vida de los mineros del carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que algunos soldados británicos la tarareaban en las trincheras como una especie de himno sombrío de resistencia. Y más recientemente, con la llegada de Internet, han aparecido en foros de música y misterio supuestas grabaciones de la melodía. La mayoría son fraudes evidentes, pero algunas son inquietantemente convincentes. Pequeños fragmentos de audio, de mala calidad, con una melodía de piano o una voz temblorosa que canta unas pocas estrofas. ¿Son reales o son el producto de una leyenda urbana que se niega a morir? Hemos analizado una de estas grabaciones, supuestamente recuperada de un viejo cilindro de cera. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre su autenticidad, pero al escucharla es imposible no sentir un escalofrío. La melodía es simple, repetitiva, pero tiene una cualidad hipnótica que te atrapa. La letra, aunque apenas audible, habla de un hilo de plata cortado demasiado pronto y de una estrella que no brilla en el telar del cielo. La sensación que deja es exactamente la que describían los victorianos, una profunda e inexplicable melancolía. Es como si la tristeza del tejedor anónimo se hubiera quedado impregnada en las propias notas, esperando a ser liberada. Quizás el lamento del tejedor no fue solo una canción. Quizás fue un tulpa musical, una manifestación sonora de la desesperación colectiva de una era. Tal vez su poder no radicaba en alguna cualidad sobrenatural, sino en su honestidad brutal. En una temporada dedicada a la alegría forzada y al consumismo, esta canción se atrevió a hablar de la tristeza, de la pérdida y de la injusticia. Y quizás por eso fue tan peligrosa.
Porque la verdad, a veces, es la melodía más inquietante de todas. Al final, el misterio del Lamento del Tejedor nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue una simple canción triste que se convirtió en víctima de la histeria colectiva? ¿O contenía realmente algo más? ¿Una especie de virus emocional codificado en su música? ¿Y qué nos dice sobre nosotros mismos el hecho de que una sociedad prefiera el silencio a una verdad incómoda? La historia de esta melodía olvidada es un recordatorio de que la música tiene un poder inmenso para moldear nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. Y también es una advertencia sobre cómo el miedo puede llevarnos a censurar y a olvidar. El Lamento del Tejedor puede haber sido borrado de los cancioneros navideños, pero su eco sigue resonando en los pasillos oscuros de la historia. Un susurro que nos recuerda que no todas las historias de Navidad tienen un final feliz. Su legado es el silencio que dejó, un vacío en el paisaje sonoro de la Navidad que habla más fuerte que cualquier canción. Mientras decoran sus árboles y cantan villancicos este año, recuerden la historia del tejedor y su lamento. Pregúntense qué otras melodías, qué otras verdades hemos decidido olvidar colectivamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la música. Si te ha intrigado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos encantaría leer tus teorías en los comentarios. ¿Crees que la canción era realmente peligrosa o fue solo una víctima de su tiempo? Cuéntanoslo abajo. Hasta la próxima.